La Liga Hanseática se estableció en el siglo XIII como una confederación de cooperación mercantil formada por ciudades del norte de Europa, pero para el siglo XV ya había logrado acumular un poder considerable, llegando a tener verdadera autoridad política y militar. ¿Cómo controló la Liga Hanseática el comercio europeo a tan grande escala? ¿Cómo logró obtener también gran poder político? ¿Hasta dónde pudo competir con los gobiernos del continente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Alrededor del siglo XII, Europa atravesaba un periodo de crecimiento urbano y comercial que favoreció e hizo necesario el surgimiento de centros comerciales que facilitaran los crecientes intercambios. El acceso al mar era una condición esencial para la actividad comercial. Las rutas terrestres eran lentas y peligrosas, así que el transporte marítimo, con el desarrollo técnico en barcos y buques, se volvió mucho más eficiente, barato y seguro. Especialmente importante fue el acceso al Báltico, ya que conectaba a Escandinavia, el Imperio Germánico, los Principados Bálticos y las rutas hacia Rusia, y por donde pasaba gran cantidad de mercancía esencial para Europa, como granos, madera, hierro, pieles, cera y miel o pescado seco. ¡La necesito! En aquel momento fue el Imperio Germánico quien se encargó de dar las condiciones en las cuales surgieron y se desarrollaron nuevos y numerosos centros comerciales en Europa central y septentrional. Muchos emperadores concedieron privilegios comerciales, como derechos de mercado o exenciones fiscales a diversas ciudades. Ciudades pertenecientes al imperio, como Colonia, recibieron estos privilegios para el Mar del Norte, mientras en el Báltico, los mercaderes alemanes también se vieron favorecidos al ya tener contactos importantes hacia el norte, gracias a la labor misionera de la arquidiócesis de Bremen. Pero las concesiones imperiales no se limitaron a ciudades ya existentes. Los ducados alemanes más importantes comenzaron a desear obtener los mismos privilegios, y a mediados del siglo se fundaron numerosas ciudades en el norte de Alemania que tenían acceso al Báltico. ¡Es una idea genial! ¡Fue idea mía! La ciudad de Lübeck se estableció en una posición estratégica en la costa entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, lo que facilitaba el tránsito de mercancías entre Escandinavia, Rusia y Europa Occidental, y rápidamente se convirtió en una base para los mercaderes de Sajonia y Westfalia. Su crecimiento fue favorecido por la expansión alemana hacia el este. Muchos agricultores del oeste y el centro de Alemania huyeron de la opresión de sus estados de origen, y también hubo una gran cantidad de artesanos y comerciantes que buscaban mejores oportunidades. En 1181, tras la destitución de Enrique el León, el emperador Federico Barbarroja decretó que la ciudad fuera regida por un consejo de 20 miembros, un consejo dominado por mercaderes, con lo que la política de Lübeck, a partir de ese momento, fue regida por intereses principalmente comerciales. Gracias a eso, aumentó la entrada de comerciantes y capitales, y se facilitó la creación de relaciones comerciales con Escandinavia, los Principados Bálticos y las ciudades alemanas. ¡Qué buena suerte! A comienzos del siglo XIII, en el momento en que los daneses intentaban aumentar su influencia sobre las costas del Báltico, el interior de Livonia y consolidar su dominio sobre las islas cercanas a la costa de Estonia, los comerciantes alemanes fundaron un número considerable de ciudades en la región para que sirvieran como puntos de comercio. Muchas de ellas se integrarían con el tiempo a la red de la Liga Hanseática. En 1227, tras la derrota danesa en la batalla de Bornhovet, Lübeck consolidó su posición dentro del Sacro Imperio Germánico. La ciudad recibió el estatus de ciudad imperial libre, lo que significaba que ahora quedaría sujeta directamente al emperador, sin la mediación de un príncipe o señor feudal. Esto le dio la oportunidad de incrementar su autonomía, ya que ahora podía elegir y organizar su propio consejo urbano, administrar su justicia y su política interna sin depender de autoridades regionales. También significó que ahora gozaría de más privilegios comerciales, como la exención o la reducción de los peajes para los comerciantes de la Baja Sajonia. Estos privilegios para otras ciudades alemanas eran muy difíciles de obtener. No sé cómo lo hace. ¿Sabes tú cómo lo hace? Yo no sé cómo lo Con su hace. nuevo estatus, la ciudad pudo formar alianzas comerciales con otras. Una de las más importantes fue con Hamburgo, que gracias a su posición estratégica en el río Elba, controlaba numerosas rutas hacia el Mar del Norte. La unión de Lübeck y Hamburgo firmó en 1252 tratados comerciales con Flandes, lo que les dio acceso a una de las industrias más importantes y lucrativas de la época.
la exportación de la lana inglesa hacia los talleres textiles flamencos y la distribución de telas ya manufacturadas hacia las demás regiones de Europa. Nos vamos a entender muy bien. Después, hacia 1260, Colonia, una de las ciudades imperiales más ricas e influyentes, también se integró en la Unión Hanseática. Su entrada reforzó la expansión a occidente de la Liga, ya que Colonia mantenía intensos vínculos comerciales con Flandes e Inglaterra, con lo que podía influir en el interior del imperio y en los mercados de Europa Occidental. Luego, en 1285, Tallinn, la más importante ciudad portuaria de Estonia, se convirtió en el miembro más al norte de la Liga Hanseática. Aunque Tallinn dependía políticamente de Dinamarca, su ubicación en la costa norte de Estonia la convertía en un punto clave para las rutas que conectaban el Báltico occidental con Novgorod y las regiones rusas. Más tarde, en 1346, los daneses vendieron Tallinn y parte del norte de Estonia a la orden de los caballeros teutónicos, lo que incrementó drásticamente la capacidad de la Liga, ya que se redujeron las tensiones con Dinamarca y las ciudades bálticas quedaron vinculadas más directamente al sistema comercial alemán, lo que fortaleció la estabilidad y la seguridad de las rutas. Mientras tanto, en Occidente, la Liga estableció oficinas comerciales permanentes, conocidas como los Contore. En Londres, esto permitía a los hanseáticos comerciar directamente la lana inglesa. En Brujas, el centro financiero y comercial de Flandes, los hanseáticos accedían al mercado textil flamenco y a las redes bancarias internacionales. Además, Brujas funcionaba como centro de distribución hacia el Mediterráneo y otras regiones. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Uno de los momentos más importantes para el desarrollo de la Liga fue el conflicto con Dinamarca en la década de 1360. El rey danés Valdemar IV intentó aumentar su control sobre el comercio del Báltico, lo que afectó los intereses hanseáticos. Como respuesta, la Liga organizó una coalición militar y logró vencer a los daneses. Esto llevó al Tratado de Stralsund, que otorgó a las ciudades hanseáticas todavía más amplios privilegios comerciales en la región. Además, con eso se había demostrado que la coalición podía hacer frente militarmente a las potencias nórdicas. ¡Quítate el sombrero en señal de A respeto! partir de ese momento, la asociación se volvió más estructurada y definida. Las ciudades miembro comenzaron a reunirse en asambleas conocidas como Hansetag, que mantenían la cooperación entre las ciudades a pesar de sus respectivas autonomías y de las potenciales rivalidades y desacuerdos. Mientras más se expandía su influencia, pudo negociar privilegios y tratados que le eran favorables, porque los monarcas necesitaban de los beneficios comerciales que les ofrecía. Además, cualquier ciudad que se volviera miembro de la asociación tendría derecho a gozar de los mismos privilegios comerciales, así que esto se volvió un gran motivo para que la Liga llegara a reunir a más de 100 ciudades. No preguntes. Solo gózalo. Así, un siglo después de su fundación, Lübeck se había convertido en el centro económico y político de la región báltica, y como consecuencia, la región de Schleswig del sur de Dinamarca, que anteriormente había sido el centro del comercio entre el norte y el mar Báltico, había sufrido un importante debilitamiento. Pero el poder de la Liga Hanseática no llegó a ser solo económico. En aquel momento, el norte de Europa se encontraba muy fragmentado políticamente. El imperio y los distintos reinos no tenían una autoridad total y frecuentemente se encontraban limitados por los gobernantes locales de principados o ducados. En esa situación, una alianza organizada de ciudades como la que había formado la Liga podía llegar a tener una considerable influencia. De esa forma, la Liga Hanseática se convirtió en mediadora, en aliada o en rival de los diferentes monarcas, según conviniera a sus intereses, porque los reyes los necesitaban para financiar sus gobiernos y abastecer sus territorios. Usted es diabólico. A mediados de ese siglo, la Liga Hanseática había alcanzado el punto más alto de su poder. El control de rutas comerciales tan amplias y la cooperación entre las ciudades que la conformaban la hacía llegar a rivalizar con los sistemas monárquicos existentes en ese momento. Sin embargo, al acercarse el siglo XVI, el fortalecimiento de las monarquías centralizadas pondría en peligro el poder que había alcanzado la Liga Hanseática. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Way y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.